Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a resolver un ejercicio del curso de cálculo. Y como pueden observar, es del curso de cálculo aplicado a la medicina humana, específicamente del tema razón de cambio. Entonces, vamos a ir. Hay que leer primero para poder diagnosticar qué es lo que me piden. A ver, primero nos indican, dice, los pediatras emplean la fórmula S. A ver, vamos a ver a qué se refiere con S. Y bueno, vamos a verificar también a qué se refiere con todos estos términos. A ver, dice, para calcular el área superficial. Ah, mira, es para calcular el área superficial en metros cuadrados, pero de un niño de 1 metro de altura. Entonces subrayamos esas condiciones importantes. Es de un niño de 1 metro de altura. Dice, y que pesa W kilogramos. Bueno, aquí están sus unidades de medida. Entonces regresamos a esa fórmula. Si observamos, primero, SS en realidad es una función. Es una función que está determinada por una variable W. O sea, S es en función de W. Y dice que W es el peso en kilogramos. Listo. Ahora, ¿qué más nos indican? Nos indican lo siguiente. Dice, si un niño pesa 30 kilogramos y gana peso a razón de 0,13 kilogramos por semana, mientras permanece de 1 metro de altura. Ya, listo. ¿Qué podemos identificar y concluir de acá? Primero dice, ¿no?, que permanece de 1 metro de altura. Entonces la altura es constante, ¿no? Por lo tanto, estos datos numéricos nos pueden servir para poder aplicarla en la función. Luego, dice, ¿a qué razón cambia el área superficial del niño? Eso es lo que nos pregunta. Entonces, vamos a hacerlo simple, lo que muchas personas por ahí lo hacen complejo. En primer lugar, ya que nos encontramos en la universidad, necesitamos plantear el problema y seguir un procedimiento detallado, ¿no? Un procedimiento sistemático. Por lo tanto, empezamos por plantear el problema mediante los datos. Primero, ¿dónde observamos los datos numéricos? Primero nos dicen, ¿no?, un niño que pesa 30 kilogramos. Entonces, sean los datos para el niño. Tenemos acá los datos para ese niño. Ese niño primero nos dice que pesa 30 kilogramos. Entonces colocamos acá, ¿no? Ese niño pesa 30 kilogramos. Y como habíamos dicho, ¿no?, es un problema o es un ejercicio de razón de cambio. Y si es un ejercicio de razón de cambio, ¿qué involucra? ¿O qué herramientas tenemos que usar acá? La derivada, ¿no? Porque una razón de cambio es una tasa. Puede ser una tasa de crecimiento o una tasa de decrecimiento. ¿Y cómo se expresaba eso, según hemos visto en la teoría? Mediante la derivada. Pero no cualquier derivada, sino la derivada de una magnitud física, según me hablan, ¿no? En este caso, si dice gana peso a una razón de, está variando esa magnitud física. ¿Qué magnitud física? La magnitud física del peso. ¿Y con respecto a quién es la razón de cambio? En estos problemas, la razón de cambio, en su mayoría, es con respecto al tiempo. Y justo acá me indican, ¿no?, y me corroboran que es por semana. Es decir, todo está cambiando, o todo su peso está cambiando con respecto al tiempo. Entonces, colocamos eso en los datos. Primero, ese niño pesa 30 kilogramos. Aquí están los 30 kilogramos que pesa. ¿Y qué más, profesor? Bueno, ¿no?, nos dice que su peso está cambiando con respecto al tiempo con un valor de 0,13. Ojo, acá tiene que anotar correctamente las unidades. 0,13 kilogramos por semana. Ahí está. Y la razón de cambio es del peso con respecto al tiempo. Es decir, la derivada del peso con respecto a la variable tiempo. Listo. Entonces, ahí tenemos todos nuestros datos para el niño. Ya. Ahora, tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que nos piden? A nosotros nos piden, ¿a qué razón cambia el área superficial del niño? Por lo tanto, si a mí me piden a qué razón cambia el área superficial del niño, debería expresarlo como una razón de cambio. ¿Y qué hemos dicho hace un momento? La razón de cambio es una derivada con respecto al tiempo. Entonces colocamos acá a la izquierda. Nos piden la razón de cambio, en este caso del área superficial del niño con respecto al tiempo. Ahí está lo que nos piden. Y tenemos que ser explícitos, ¿no? Nos piden eso. Hay que tenerlo mapeado. ¿Pero en qué momento nos piden? Nos piden cuando su peso sea 30 kilogramos. Ya, listo. Estoy colocando que se tiene que evaluar esa razón de cambio cuando su peso sea de 30 kilogramos. Entonces, hay que resolver eso. Vamos acá. A ver. Primero, para poder resolver esto, necesitamos ingredientes, ¿no? Así como hacer un menú. ¿Cuáles son los ingredientes, profesor? Lo siguiente. Antes de saber la razón de cambio de lo que nos piden, o para poder determinar eso, nosotros necesitamos de una ecuación de enlace. Esa ecuación de enlace, ¿qué cosa debe relacionar o enlazar? Tal como su nombre lo dice, ¿no? Debe relacionar las magnitudes físicas, que en este caso me dan de dato, que es el peso, y debe relacionar la magnitud física, que es de lo que me piden. ¿Qué me piden? El área superficial. Y bueno, por las puras no me han dado esta función, ¿no? O esta fórmula. Justo si es que ustedes observan acá, ¿qué cosa vemos? Vemos al área superficial en metros cuadrados y vemos al peso. Acá está el peso. Ah, mira, entonces esta fórmula se comporta como mi ecuación de enlace. Entonces, profesor, vamos a colocar acá a nuestra ecuación de enlace. Checa por acá. Acá tenemos nuestra famosa ecuación de enlace. Una observación acá. A veces son bondadosos con nosotros y la Universidad Cayetano o cualquier otra universidad en los problemas ya nos brindan la ecuación de enlace, como es en este caso. Sin embargo, hay otros ejercicios donde no nos brindan la ecuación de enlace, pero con la receta que te acabo de dar se puede poder inferir, ¿no? La ecuación de enlace la podemos formar a partir de un gráfico o según las condiciones iniciales, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que enlazar a la magnitud física que me dan de dato o las magnitudes físicas que me dan de dato
y la magnitud física que me pide. Entonces, con eso encontramos la ecuación de enlace. Si ya me lo dieron de dato, entonces simplemente de acá podemos pasarla en esta parte. Ahí está, tu ecuación de enlace, ¿qué cosa es? El área superficial es igual a este coeficiente multiplicado por la magnitud física W elevado a este dato numérico. Listo. Una vez que nosotros tenemos la ecuación de enlace, tenemos que identificar una cosa muy importante. Si es que ustedes por ahí se acuerdan de la regla de la cadena y de la derivada implícita, entonces vamos a ello. Primero, para nosotros poder derivar la magnitud física área y poder derivar la magnitud física W, tenemos que recordarnos y ser explícitos que siempre tiene que estar en función del tiempo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos de que la magnitud peso tiene que estar en función del tiempo. Entonces coloco acá, ¿no? Sabemos, ¿qué sabemos, profesor? No me digan nada. Sabemos lo siguiente. Sabemos de que la magnitud física peso tiene que estar en función del tiempo. Ahí está, ahí lo ves. Está en función del tiempo. Entonces, acá tenemos que la magnitud física peso o el peso es una función del tiempo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué digo que es una función del tiempo? Porque si no, no se podría derivar. Por eso aquí está su derivada. Entonces estamos haciendo lo sencillo, lo que muchos lo harían complejo y sobre todo, ¿no? Que se saltan este paso. Esto es muy importante para poder entender la resolución del problema. Entonces, otra cosa. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que el área superficial también es una función del tiempo. Y acá lo coloco. Entonces, una vez definido eso, ojo, acá también cuando ustedes resuelven sus prácticas o sus exámenes finales o parciales, involucra mucho que seas elegante en tu procedimiento. Por eso no solamente acá te enseño a sacar la respuesta, ¿no? También te enseño cómo plantear un problema, cómo tener esa destreza para poder realizar un procedimiento sistemático. Entonces, no solamente vas a aprender matemática, sino que vas a aprender a plantearlo. Entonces, continuamos. Seguimos bajando, a ver. Ya tenemos acá que sabemos que estas magnitudes físicas están en función del tiempo, entonces ya puedo proceder a derivar. Entonces, ¿qué decimos acá? ¿O qué dice la razón de cambio? Para nosotros poder encontrar la razón de cambio, puedo acá a la ecuación de enlace derivar a la izquierda y derivar a la derecha. Entonces, hay que hacer eso. Si yo derivo a la izquierda, tendría la derivada de S con respecto al tiempo. Entonces, coloco eso acá. Ahí tenemos. Y si ustedes se dan cuenta por ahí, ¿a quién le pertenece esta notación? Le pertenece al gran Leibniz. Entonces, continuamos a la parte de la derecha. Vamos a derivar toda esta regla de correspondencia en función del tiempo. Entonces, colocamos eso acá. Ahí tenemos a nuestra derivada de la regla de correspondencia. Entonces, ¿ahora qué debemos sacar? ¿Cuál debe ser nuestro as bajo la manga? Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras reglas de derivación. Entonces, si aplicamos nuestras reglas de derivación, a la izquierda simplemente lo puedo dejar acá, ¿no? Porque ya no se puede desdoblar más, ya no se puede derivar más. Y otra cosa, ¿no? Eso es lo que me piden, miren, chequen. Eso es lo que me piden. Entonces, voy por el camino correcto. ¿Cuál sería mi tarea? Derivar esta parte, toda la parte de la derecha. Entonces, si nosotros derivamos, debemos darnos cuenta de lo siguiente. Primero, acá tenemos una constante, y cuando derivamos una constante, la constante sale, o podemos extraer a la constante. ¿Sabías eso? Bueno, ahora ya te lo estoy explicando, te lo estoy haciendo recordar. Otra cosa, este W elevado a un exponente numérico en realidad es una polinómica, y si nosotros nos podemos recordar, la derivada de una polinómica consiste en la siguiente regla práctica. Acá lo coloco. Eso es la derivada de una polinómica. ¿Qué es lo que pasa? El n baja le multiplica al x, pero ese exponente queda restado menos 1. Entonces, con esto ya lo tengo resuelto todo. Vamos a ello entonces. ¿Qué diría acá? Vamos a la derecha para que el espacio nos alcance. Entonces, acá en la derecha tenemos lo siguiente. La derivada de S con respecto al tiempo simplemente baja. Se queda tal cual. Ya, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa después? Tengo que derivar esto. Para poder derivar les había indicado que ese 0,2029 debe salir. Lo podemos extraer con total libertad. Listo, aquí está. Ahora, por las reglas de derivación, todo esto debería derivarse. ¿Cómo? Con esto. Entonces, ese 0,425 debería bajar. Pero antes de eso, primero debemos colocar lo que ha quedado adentro después de extraer ese 0,2029. Entonces colocamos acá. Ahí está lo que quedó dentro. ¿La derivada de quién? La derivada de W elevado a la 0,425 entre, bueno, en este caso, con respecto a la variable t. Listo. Entonces vamos a aplicar nuestra regla práctica. A ver, chicos. Entonces, si aplicamos nuestra regla práctica, simplemente decimos, ¿no? Esto sigue bajando y bajando y bajando. ¿Por qué? Porque simplemente ahí nomás se quedaría. No se puede derivar más. Ya. Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos este factor. Ya, listo. Una cosita extra. Sabemos que el W en realidad es una función de t. Si no, no se podría derivar. Y como es una función de t, en realidad estamos derivando una función compuesta. ¿Por qué? Porque miren, si vamos a reemplazar todo esto, decimos, en vez de W, vamos a poner que es una función de t. Ya, listo. Entonces ponemos que es una función de t. Colocamos acá. La derivada de una función de t, y toda esa función de t está elevado a ese exponente. Ya. Entonces, como está elevado ese exponente, te estás dando cuenta que estamos derivando una función compuesta. ¿Por qué? Porque adentro hay una función y todo es una función polinómica. Y al derivar una función compuesta, ¿qué sucedía? Tenemos que aplicar la regla de la cadena.
Entonces, apliquemos la regla de la cadena. ¿Qué pasaba con la regla de la cadena? Bueno, acá les voy a enseñar. Primero, decimos lo siguiente. Listo. Entonces, acá tenemos toda esta parte que simplemente baja. Ya. Después, si yo derivo esto, por la regla de la cadena, no nos olvidemos. Primero derivamos lo externo, mediante esta regla práctica. Entonces colocamos acá, es el 0,2029. ¿Y qué le acompaña? Esto baja, ¿no? Baja. Y si baja, nos quedaría por 0,425. Listo. Ahora, este exponente queda restado en 1. ¿Pero quién era la función de t? La función de t es un W. Entonces, la magnitud física W, que es el peso. Esto queda restado en 1. Y si queda restado en 1, ¿qué me da? Menos 0,575. Entonces, ahí lo estoy colocando. Pero por la regla de la cadena, la parte interior, que es la función de t, tiene que derivarse. ¿Pero quién era función de t? Habíamos dicho que es W. Aquí está. Eso no te olvides. Entonces, estamos derivando lo que está dentro. Y lo que está dentro es derivada de la función de t. ¿Pero quién es la derivada de la función de t? La derivada de W. Ahí lo tienes. Entonces, si tú te das cuenta, acá prácticamente la ecuación de enlace la hemos derivado. Pero, ¿cómo yo puedo hallar esto? En realidad está sencillo. ¿Por qué? Porque me dice, hazlo cuando el peso sea 30 kilogramos. O sea, lo puedo reemplazar acá. ¿Y qué más? Nos da de dato de que la razón de cambio del peso con respecto al tiempo es 0,13. O sea, esto también lo tengo de dato. Entonces, si es que reemplazo estos dos valores, tendría todo eso. Ah, ya. Bacán, entonces. Colocamos acá reemplazando. Ya. Si nosotros reemplazamos, ya tengo el cielo ganado. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que me están pidiendo. Entonces sería la derivada del área superficial con respecto al tiempo tiene que ser igual. ¿Igual a qué? A la multiplicación de todo. Pero ahora sí considerando que vale 30 el peso y toda esta derivada vale 0,13. Entonces vamos a colocar eso acá. Simplemente vamos a reemplazar esto, ¿no? Por 30 y en este caso por 0,13. Ya, entonces vamos a ello. Acá colocamos por 30 elevado a todo ese exponente y acá lo tenemos que multiplicar por 0,13. Ya, listo. Si acá tú te das cuenta, en realidad esto es álgebra de colegio, ¿no? ¿Por qué? O incluso álgebra de pre. ¿Por qué digo eso? Digo eso por lo siguiente. A ver, todo número elevado a un exponente negativo, en realidad da la inversa. Tenemos que invertirlo. Entonces, si yo lo invierto, tendría lo siguiente. Diría, ¿no? 0,2029 por 0,425 por 30 y por 0,13. En realidad, esto y esto se va al numerador. Y esto no me queda invertido. Entonces, me quedaría la siguiente expresión. Aquí está lo que me queda. ¿Se entiende? Claro que sí. ¿Por qué? Porque solamente este factor por este factor y por este factor están en el numerador. Y este 30 en realidad es lo que se ha invertido. ¿Cómo así? Simplemente acá vamos a hacer, ¿no? 1 sobre 30. Y como el exponente afecta a los dos, 1 elevado a esto me sigue dando 1. Y abajo me quedaría 1 sobre 30 sobre 500. Bueno, 1 sobre 30 elevado a la 0.575. Y ahí lo tienes. Entonces, todo eso ya lo tenemos en una forma más bonita. Ya, listo. Al final entonces, debería operar. Entonces, para ello sacas tu calculadora. Por cierto, chicos, acá les voy a recomendar algo muy importante. Tienen que utilizar su calculadora porque estas operaciones ya no son tan simples para hacerlas a mano. Entonces, en tu calculadora Casio, tú digitas lo siguiente. Todo esto en el numerador y esto en el denominador. ¿Cuánto sale? Bueno, eso sale 1,586 por 10 a la menos 3. Eso sería mi razón de cambio del área superficial con respecto al tiempo. Pero, no se olviden, esto es un problema contextual. Razón de cambio del área superficial se expresa en metros cuadrados. Y el tiempo se expresa en semanas. Eso es lo que me dieron de dato. Entonces coloco eso acá. En sus unidades de metros cuadrados por semana. Pero ahí no termina el problema. Recuérdense una cosa, ya no estamos en la pre. Porque en la pre solamente marcábamos clave. Ahora tenemos que dar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que dar? Chequen acá. La conclusión que tenemos que dar es respecto a este resultado y qué es lo que me pedían. Entonces, la conclusión sería la siguiente. El área superficial, colocamos, ¿no? Por lo tanto, el área superficial aumenta, ¿no? Decimos, el área superficial aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque acá está ganando peso. ¿Por qué dice? Gana peso. Por lo tanto, si aumenta el peso, también aumenta el área superficial. Por lo tanto, ¿no? El área superficial aumenta a razón de ¿cuánto? De todo este valor, ¿no? Este es el valor que está aumentando. Todo este valor. Y colocamos todo ese valor acá. A razón de todo ese valor. Y entonces, eso sería tu conclusión. Y bueno, para que se vea un poco mejor, vamos a colocarlo así. Y listo, ahí lo tenemos, la conclusión. Y con eso damos por finalizado la resolución del problema. Espero se haya entendido y bienvenidos a Next Level.